Buenas, mi nombre es Víctor Arturo García Aliaga y en esta ocasión vengo a presentarles mi trabajo final de grado titulado Consecuencias psicológicas al prescindir del ritual funerario en la población occidental. A consecuencia de la actual pandemia denominada COVID-19, se han restringido muchas actividades sociales a nivel mundial. Entre estas actividades mencionamos la de los rituales funerarios, debido a la rápida expansión de la COVID-19 entre la población mundial. Sin embargo, si uno revisa libros como el de Nicolai, puede deducir de que los rituales funerarios son tan antiguos como la especie humana. Ello se debe a que al ser humano siempre le ha preocupado qué hacer con el cuerpo de un familiar o igual fallecido. Es así que no sabemos qué ocasionará la prohibición de los rituales como consecuencia de esta nueva enfermedad. Sin embargo, la COVID-19 no ha sido la única enfermedad que postulaba como pandemia. Si uno echa una mirada retrospectiva, podrá recordar que enfermedades como la gripe aviar o, sin ir muy lejos, el SARS-CoV-1, que es la primera derivante de esta nueva pandemia, también postulaban como pandemias. Entonces surge el problema que no sabemos si las medidas restrictivas se volverán a repetir a corto o medio plazo. El propósito de este trabajo de investigación no es otro que hallar las disfunciones psicológicas que ocurren cuando se dan prohibiciones como las del ritual funerario. Si nos basamos en el libro de Nomen, podemos ver que en un duelo adaptativo suele ocurrir trastornos como depresión, ansiedad e ira, los cuales hemos elegido para nuestras variables. A la vez, como se puede ver en nuestra diapositiva, hemos elegido el duelo complicado que ya figura en el DSM-5, aunque con reservas de investigación. Bien, nuestras hipótesis planteadas son, en primer lugar, la prohibición del rito funerario podría producir un duelo complicado, y nuestra segunda hipótesis es que la prohibición del rito funerario produciría además una depresión, ansiedad e ira. La revisión teórica que hemos realizado es amplia y vasta. Sin embargo, hemos elegido 3 apartados para darle un poco de orden a dicha revisión. Y lo hemos dividido en personas que no pudieron ver el cuerpo del fallecido, que básicamente lo que da a entender es de que los dolientes lo que necesitan es constatar la muerte a través de la visualización del cadáver. Por otro lado está las personas que no realizaron el ritual, y aquí trabajos como el de Díaz y Torres nos informan de que los dolientes tienen una sensación de irrealidad ante la muerte por no haber cumplido con ese ritual social. Por último, están las personas que no pudieron ver el cuerpo, pero tampoco realizaron el ritual funerario. Trabajos como de Aguiar y Singer nos informan, nos notician de que las personas que han tenido un pariente fallecido por el COVID han presentado un duelo anticipatorio, incluso antes de que el familiar fallezca. La metodología que hemos usado es el diseño correlacional, que sirve para medir la relación entre variables, y es de corte transversal, es decir, nos dirá la prevalencia de la enfermedad o enfermedades en un tiempo y en una población determinada. Cabe mencionar que este diseño es
pertenece a los métodos cuantitativos, los cuales nos permitirá operativizar variables psicológicas. Nuestras variables son, por un lado, la variable independiente, que es el impedimento del ritual funerario, y la variable dependiente, que son la depresión, la ansiedad, ira y el duelo complicado. Estas variables dependientes serán estudiadas a través de los cuestionarios o inventarios de depresión, ansiedad, ira y duelo complicado. Los participantes serán ciudadanos españoles que hayan perdido a familiares por complicaciones de la COVID-19. Además, para administrar el cuestionario de duelo complicado, debemos cumplir con una de las reglas del autor Pirgenson acerca de que los dolientes deben tener como mínimo 6 meses para poder administrar dicho cuestionario. Pues bien, los resultados serán las puntuaciones de las variables dependientes. Dichas puntuaciones serán volcados en un programa, el programa IBM SPSS, para su posterior estudio. Este programa calculará las medias y la desviación estándar de los cuestionarios administrados a los participantes. La media nos dará información de qué tan alto es el nivel de las variables dependientes, mientras que la desviación estándar nos dirán qué tan agrupados están las puntuaciones de dichos cuestionarios. Se espera que la media sea alta y la desviación estándar sea baja. Además, variables como el sexo, la edad del participante o la edad del fallecido y el parentesco con el fallecido fungirán como variables de control. Pues bien, de ratificarse nuestras hipótesis, como puntos fuertes tenemos que las disfunciones asociadas al impedimento del rito funerario serán las descritas: depresión, ansiedad, ira y duelo complicado. Por lo tanto, se constatará que hay un problema asociado a dicha prohibición. Además, las puntuaciones altas en duelo complicado también tendrán que ver mucho con otro tipo de variables, como puede ser, y lo acabamos de mencionar, el parentesco con el fallecido, la edad del fallecido, porque no es lo mismo que fallezca a lo mejor un padre que un hijo. Por otro lado, también no es lo mismo que el doliente sea un hombre que una mujer. En el primer caso suele aparecer sobre todo ira y en el segundo caso suele aparecer sobre todo ansiedad y depresión. Y como puntos débiles de los resultados tendríamos de que el diseño empleado en nuestro trabajo de investigación no podría determinar la causalidad entre las variables, debido a que el diseño correlacional de corte transversal solo muestra una fotografía de las disfunciones psicológicas. Por otro lado, no existe mucha bibliografía científica que avale nuestros resultados. Ello se debe a que la pandemia es novedosa y el impedimento de los rituales funerarios es un hecho o un acontecimiento sin precedentes. Pues bien, como se puede deducir, el ritual funerario es importante para la sociedad y la especie humana. Lo que pasa es que el ritual funerario aporta al doliente un proceso de duelo más normalizado, más adaptativo. Y el hecho de no realizarlo complica ese duelo
adaptativo. Por otro lado, deberíamos buscar nuevas vías para cumplir con los rituales funerarios tradicionales. Una de las vías que propusimos fue de realizar misas virtuales, de tal manera que se podría cumplir, en cierto modo, uno de los procesos de los rituales funerarios tradicionales. Por último, haría falta una investigación, pero desde un enfoque cualitativo, para averiguar el porqué, averiguar las impresiones de los dolientes. Estas son las referencias bibliográficas y aquí están algunos de los autores que he mencionado durante mi exposición y solo me resta decirles muchísimas gracias por su atención. Un saludo.